Hola chicas, ya estoy aquí de vuelta con un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hemos tenido un parón por vacaciones, pero aquí estamos de vuelta otra vez. Para los que no me conozcáis y seáis nuevas por aquí, yo soy Berta, tengo un pequeño que se llama Tiago de 14 meses y en el vídeo de hoy os voy a hablar del sueño de Tiago. Cómo ha sido el sueño de Tiago en estos 14 meses de vida, cómo ha variado y lo que a mí me funciona en los momentos de crisis del sueño. Pero antes, como siempre, os dejo mi perfil de Instagram por aquí abajo por si nos queréis seguir por allí y acompañarnos en nuestro día a día. Como os decía en la introducción del vídeo, vamos a hablar del sueño de Tiago. El sueño de Tiago, como el de muchísimos bebés, me imagino, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha pasado por diferentes etapas y os quiero hacer un breve resumen de cómo ha sido cada una de ellas y lo que a mí me ha funcionado en cada momento. Antes de nada, os quiero decir que el sueño de los bebés es también madurativo. Me refiero, con esto quiero decir que cuando son muy pequeños no van a tener un tipo de sueño ni unos ciclos de sueño iguales que, por ejemplo, cuando tienen 6 meses. Su cerebro se va desarrollando y por lo tanto el sueño va pasando por diferentes etapas. Es una de las cosas que más nos preocupa a las mamás porque si ellos no duermen, probablemente nosotras tampoco durmamos y el sueño es súper importante, súper reparador y muy importante para que nuestra cabeza vaya bien y regule bien y estemos listas pues para el día a día, para afrontarlo de la mejor manera posible. Como os comentaba, Tiago cuando nació era un niño que no dormía nada, o sea, dormía muy poquito y desde que nació ya os aviso que siempre se duerme conmigo, pegado a mí y al pecho. Pero como os decía, cuando nació dormía muy poquito y no tenía para nada una rutina, es normal, es un bebé recién nacido y tiene que aprender y tiene que ir desarrollando, pues creciendo su cerebrito dentro para que él vaya evolucionando y desarrollándose. Por lo que los primeros diría que 6 meses de vida no teníamos absolutamente ninguna rutina de sueño. Nos adaptábamos a lo que él necesitaba. Él dormía cuando lo necesitaba y yo iba adaptando un poco mi tiempo y mi organización diaria. También os tengo que decir que me resultaba mucho más fácil hasta los 6 meses, cuando era más bebé, por ejemplo, trabajar, porque trabajaba con él en brazos, aunque o lo ponía después puntualmente en la hamaca, aunque él estuviera durmiendo, pues como se duerme desde que nació siempre conmigo, pues yo lo tenía en brazos, se lo ponía en la hamaca y seguía trabajando. A medida que fue siendo más niño, menos bebé y más niño, me ha resultado mucho más difícil pues poder trabajar cuando él está despierto. Os lo cuento más adelante. Tiago siempre ha sido un bebé que necesita mucho contacto y mucho apego y, como os digo, nosotros estamos con lactancia materna, seguimos con ella, hasta los 6 meses fue de manera exclusiva y luego lo complementamos con la alimentación a través del método de Baby Led Weaning. De hecho tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis echarle un ojo a cómo iniciamos el método y cómo nos formamos para poder hacerlo de forma segura y disfrutándolo. Después de este breve inciso sigo. Por lo tanto, hasta los 6 meses el sueño de Tiago fue de una manera. Yo veía pues mamás que conseguían tener una especie de rutina del sueño con él, pero la verdad que yo creo que hasta ese momento, hasta los 6 meses, no lo vi con muestras de ir estableciendo él mismo sus rutinas. Entonces, hasta los 6 meses él dormía pues cuando lo necesitaba. Normalmente, ya os digo que me acuerdo perfectamente en una revisión del pediatra que nos preguntó cuántas horas duermo al día y lo que consideran normal para un bebé, ¿no? Que suelen dormir bastante, y es que ya os digo que nosotros para nada era así. Dormía muy poco, tanto de día como de noche. Tampoco era un bebé, ni lo sigue siendo, muy llorón, pero sí que estaba despierto. La verdad es que llevé mejor esa etapa, aunque dormía poco, de cuando él era más bebé, porque aunque se despertaba mucho por la noche, como os digo, no es un bebé que se despertase llorando, sino que come mucho, mama mucho desde que nació también, entonces sigue teniendo esa necesidad, esa demanda de leche. Por lo tanto, yo he decidido que sigue siendo una lactancia de demanda, y cuando era recién nacido igual, aunque es agotador, lo reconozco porque he tenido días muy duros y a eso se ha unido pues crisis de lactancia, perlas de leche, grietas, principios de mastitis y un etcétera, y tú además tienes que seguir con tu vida.
pues aunque ha sido así, yo tenía muy claro que iba a darle lo que él necesitara. Y en este sentido, Tiago pues necesitaba mucho mi contacto y también mamar muchas veces, pues por ejemplo de noche, y eso hace que mis horas de sueño, bueno, pues se habían visto reducidas drásticamente. También os tengo que decir que yo trabajo desde casa, entonces creo que eso es un plus para poder llevar esos 6 primeros meses de vida o 4 antes de incorporarnos al trabajo otra vez después de la baja por maternidad, que tiene una duración para mí de risa, pero bueno, ese es otro tema. Pues creo que también me ha ayudado eso, el poder trabajar desde casa, y como os digo, pues muchas veces o teniéndolo en la mochila me ha funcionado muy bien. Los tips que yo tendría desde recién nacido hasta más o menos los 6 meses es muchísimo porteo. Yo, para poder hacer muchísimas cosas, he tenido que tirar siempre de la mochila, incluso cuando íbamos por la calle durante los primeros meses de vida, hasta que Tiago pasó a la silla, prácticamente no utilizó el capazo porque no le gustaba. Ya os digo que es un niño que demanda muchísimo contacto, y para mí fue fundamental la mochila. O sea que si os hacéis con una mochila desde recién nacido, os va a ayudar muchísimo, porque aunque él estaba despierto muchas veces en la mochila, pues estaba tranquilo, estaba pegado a mí, estaba tranquilo y yo podía hacer cosas. Y es verdad que hasta los 6 meses, siempre que salía en la mochila, se dormía. O sea, nosotros íbamos por la calle y él acababa quedándose dormido. Debía ser que le relajaba, y entonces lo hacíamos así. Sigo porteando ahora mismo con 14 meses, he seguido porteando desde los 6 meses, pero sí que he notado una diferencia. Como os decía, yo veía muchas chicas, muchas mamás que tenían una rutina del sueño antes de los 6 meses, y me quedaba alucinada porque con Tiago es imposible. Pero sí que hubo un cambio a partir de los 6 meses, y es que en ese momento empezamos a darnos cuenta de que él iba como marcándonos sus ciclos de sueño, y empezamos a fijarnos cuando él necesitaba dormir. Y entonces poco a poco fue el que fue marcándonos nuestra rutina de sueño, su rutina de sueño, simplemente observándolo y no dejándole que en el momento que vemos que tenía sueño, ponerlo a dormir y no dejar que se sobreestimulara y que estuviera sobrecansado, porque entonces es mucho peor para que luego concilien el sueño y descansen de manera efectiva. Pues lo fuimos adaptando. De esta forma empezamos a darnos cuenta que él necesitaba dormir por la mañana y también por la tarde un par de horas más o menos. Y entonces fue fijando él las horas. Al principio, a los 6 meses, solía dormir hacia las 12. Esto hacía que igual se despertaba sobre las 2 más o menos, que era cuando comía ya con alimentación complementaria y lactancia materna. Pero, por ejemplo, ahora, y ya desde hace más o menos desde antes del año, sí, porque en el confinamiento ya tenía esta rutina, pues entre los 6 y los 9, 10 meses más o menos hacía esto, que se dormía sobre las 12, 12 y media, y despertaba hacia el mediodía, pero después fue adelantando esa hora de la siesta. También es verdad que fuimos notando que a medida que él va teniendo pues más independencia, en el momento en que empezó a gatear, en el momento en que ya se sentaba, pues es como que se cansaba más, ¿no? Entonces caía rendido mucho antes. Hasta esa etapa, hasta ese momento dormía ahí, y luego dormía por la tarde más o menos sobre las 6 o así, y después por la noche sí que se ha ido durmiendo más o menos siempre a la misma hora a partir de los 6 meses, que ha empezado a establecer como esa rutina. Sobre las 9, 9 y media ya empieza a estar cansado, y a las 9 y media como muy tarde va para la cama. ¿Qué pasó a partir de los 9 meses y que sigue siendo igual hasta la actualidad? Como os decía, más o menos en el momento en que empezamos con el confinamiento, sus rutinas fueron muchísimo más marcadas, porque fuimos conscientes de que él necesitaba esas horas de sueño para estar bien y para estar después las horas que está activo, pues activo pero contento, que no se le ve que le faltan horas de sueño y está, por ejemplo, más irritado. Entonces, sus siestas son, él se despierta más o menos siempre entre las 7 y las 8. 7, 7 y media, 8, depende, pero todos los días. Después nos vamos de paseo con Gosa, y sobre las 10 él ya empieza a mostrar signos de sueño. Entonces a las 10 y media como muy tarde está durmiendo. Sobre las 10, 10 y media vuelve a dormir, y es su primera siesta. Esa siesta suele hacerla hasta las 12, 12 y media.
Después, sí que no lo dejamos más de las 12:30 porque si no se une mucho con la siesta de la tarde. Sobre las 12, como os digo, 12:30 se levanta, comemos sobre la 1:30, 1:30, 2 como muy tarde, y sobre las 3:30, 4 como muy tarde vuelve a dormir una siesta. Esa siesta la suele echar, si bien es verdad que hasta hace como unas semanas pues dormía de 3:30, 4 a 5:30, 6 o 6:30 incluso una vez. Ahora sí que está durmiendo, pues por ejemplo, ahora mismo está durmiendo mientras yo estoy grabando este vídeo. Lleva desde las 4 menos cuarto más o menos y va a estar durmiendo hasta las 5:30, 6. Después se despierta y pues nos vamos de paseo, jugamos en casa, bueno, lo que sea la actividad, hasta la hora de la cena, que es a las 8, 8:30 estamos cenando. Nosotros cenamos también con él y la verdad es que yo he descubierto que me sienta muchísimo mejor. Después de la cena vamos al baño, que suele ser sobre las 8:30, 9, y a las 9 pues bajamos a Osa cuando la bajo yo y después va a dormir. Por la noche sigue mamando muchísimo. Se duerme a las 9:30 y entre las 9:30 y la 1 es cuando tiene el sueño más profundo que pocas veces pide para mamar. De 9:30 a 1 más o menos. Pero a partir de la 1 lo normalmente es que mame bastante. Ha habido noches que se ha despertado cada hora y normalmente, quitando esas crisis puntuales que estamos teniendo en las últimas semanas, pues suele despertarse entre la 1 y las 8 más o menos 3 veces para mamar. Es un niño que además necesita muchísimo espacio para dormir. Nosotros seguimos haciendo colecho y va a seguir siendo así pues hasta que veamos que él no lo necesita. Además, a mí me resulta muy cómodo, siendo sincera, hacer colecho porque al darle el pecho pues se duerme a mi lado, él se engancha a la teta cuando lo necesita por la noche y de esta forma yo también puedo descansar mejor. Al final es equilibrar un poco la balanza y ver que él descansa, pero tú también necesitas descansar, porque como os digo, los días que han sido más duros, las noches que han sido más duras, me he levantado por la mañana diciendo lo único que me apetece es estar en cama y no puede ser, y como si me hubiera pasado un camión por encima. ¿Cómo hacemos nosotros el tema del espacio para el sueño? Bueno, pues desde que nació Tiago siempre se acostumbró a dormir con ruido y con luz natural. O sea, se dormía, ya os digo que se dormía porteado por la calle, con ruido sin ningún problema y en casa también. Pero sí que nos empezamos a fijar a raíz de que él fue estableciendo estas rutinas del sueño, sobre todo durante el confinamiento dormía con luz también o con muy poquito bajado, pero desde más o menos hizo 12 meses en julio, con 12 meses ya tenía nos dimos cuenta que él necesita para descansar estar a oscuras. De esta forma también se va activando la melatonina que le ayuda a descansar. Entonces lo que hacemos es bajarle las persianas o casi del todo dejarlo en penumbra. Y lo que me funciona mucho, además de que bueno, él se duerma al pecho, es hacerle sonido. Yo le hago esto con la boca. Es como un ruido de estos blanco que le llamo un sonido blanco y a mí me funciona mucho. Lo cojo, se pone el pecho y a veces se queda dormido justo mamando y otras veces se suelta y se duerme. Entonces yo me tumbo con él y cuando veo que está perfectamente dormido pues me suelo levantar, si es por ejemplo por el día, porque en sus horas de sueño es cuando yo trabajo. Yo soy autónoma, trabajo desde casa y entonces, como os decía, a partir de los 6 meses, cuando él ya empezó a ser más niño, me di cuenta que era imposible trabajar con el despierto porque quiere coger mi ordenador, ya me ha tirado el móvil 1000 veces, el ordenador también. Entonces a mí me creaba, me creaba mucha frustración, mucho nerviosismo porque no podía ni estar con él como quería, ni trabajar todo lo que necesitaba y de la forma concentrada y productiva posible. Entonces, pues tuve que ver cómo equilibraba esa balanza y la equilibré de forma que durante sus siestas yo es cuando trabajo y cuando él se va a dormir sobre las 9:30 de la noche también es cuando trabajo. De hecho trabajo de 9:30 a 1 más o menos, que es ese intervalo en el que él tiene el sueño más profundo, que muchas veces digo, en ese momento es cuando yo tenía que dormir, pero es cuando necesito trabajar sí o sí para que me den las horas y poder llegar
de la mejor manera posible a casi todo, porque nunca llego a todo. Y esos días que dormimos poco, que yo he tenido hace poco, de hecho me ha costado, sí que ahora está teniendo días en los que le ha costado un poco más conciliar el sueño. También me doy cuenta que sí está muy excitado o se ha pasado un pelín de rosca, por decirlo de alguna forma, y está demasiado cansado. Entonces en ese momento está como un poco irritado y quiere jugar en la habitación. ¿Qué es lo que hago yo en ese momento? Como os digo, estamos en penumbra, está él conmigo y cuando veo que se suelta del pecho, porque por ejemplo no quiere pecho pero quiere estar jugando en la habitación, yo no le digo nada, simplemente si se suelta del pecho lo dejo y él empieza por la cama como a buscar mi atención, a tirarse, a reírse y tal. Entonces yo estoy allí, en ningún momento me voy, pero estoy en silencio. Él va viendo que es momento de dormir porque yo no le estoy haciendo caso en el sentido de que no voy a jugar con él, y al final acaba viniendo él a mí. Pero a ver, por ejemplo, la última vez fue 1 hora y cuarto de esto. Pensé en tirar la toalla, pero sé que a él le viene bien dormir y que necesito que duerma también por el tema de mi trabajo. Entonces, al final conseguí armarme de paciencia, porque muchas veces es eso, armarnos de paciencia, y conseguí dormirlo después de 1 hora y cuarto. También es verdad que en estos momentos que está más irritado, en el caso mío, por ejemplo, que estamos con lactancia materna, me muerde el pezón. Y eso es cuando quiere llamar mi atención para jugar. Entonces, en esos casos, yo cojo, cuando me muerde el pezón, lo separo sin hacerle ver que me ha hecho daño. Lo aguanto porque de verdad que duele horrores, pero lo separo y le digo no. Entonces en ese momento que él vuelve a buscar que quiere mi pecho, sí que es verdad que espero unos minutos antes de dejar que vuelva a engancharse. De esta forma él se va dando cuenta que eso no lo puede hacer. No le digo más, pero sí que le digo un no serio, y o sea, con el mismo tono de voz, pero sí que de una forma mucho más seca y cortante, y sí que él se da cuenta de que no puede hacer eso. Así que si me pedís unos tips, que los que a mí me funcionan, os diría que la mochila de porteo fundamental, sobre todo hasta los 6 meses, para nosotros fue fundamental. Darle, realmente si es un niño que necesita mucho contacto, no se lo quitéis. Es preferible que le deis lo que él necesita, porque va a estar muchísimo mejor y su desarrollo va a ser mucho mejor, y probablemente sea más fácil el tema del sueño, que no que por ejemplo, pues como muchas veces marca la sociedad, pues sigues dándole el pecho, sigue haciendo colecho, cómo sigue durmiendo con vosotros, y nosotros vamos dejando de hacer esas cosas por el qué dirán. Que no os centréis en eso, que escuchéis a vuestro bebé y que os escuchéis vosotras y vuestra pareja, por supuesto, y que os dejéis guiar, que sí que hay días muy duros, pero de verdad que yo al final, ¿sabéis lo que me funciona muy bien? Pensar en mi cabeza que esto va a pasar solo una vez y que pasa muy rápido, y cuando nos demos cuenta Tiago ya no tendrá esa necesidad de nosotros ni esa demanda, y yo lo echaré de menos. Entonces eso es lo que me ayuda en los días así un poco más malos. Y esta es nuestra experiencia con el sueño desde que Tiago ha nacido. Espero que os sirva de ayuda, porque muchas veces me gusta también darle visibilidad a través de mi perfil de Instagram, que os lo vuelvo a dejar aquí por si no me seguís aún por allí, porque creo que es necesario que entre todas nos demos cuenta que todas pasamos por etapas en las que dormimos muy poco y tenemos que seguir con nuestra vida y llegar a casi todo. Es imposible que lleguéis a todo, ya mentalizaros de eso, y es muy importante que prioricéis para no agobiaros y que hagáis listas reales de lo que creéis que podéis llegar en un día, porque si no la frustración será mayor y al final no disfrutaréis como tenéis que hacerlo y como es mejor que lo hagáis con vuestros pequeños. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, con el que vuelvo otra vez a crear contenido para YouTube. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo.